mañana, por acá en Arriba Mi Gente, vamos a recibir junto a Irene al licenciado Andrés Canizales. Él es abogado y el tema de verdad que me encanta porque, bueno, personalmente había pasado por algo así, lo había platicado con usted, licenciado, y me voy a informar. A veces es lo que nos falta, informarnos. Los cobros ilegales en el otorgamiento de créditos. Ojo con esto. Bienvenido, licenciado. Buenos días. Muy buenos días, sin duda un tema que creo que como todos los salvadoreños tenemos deudas, atravesamos por una situación compleja a la hora del otorgamiento de un crédito, ya sea este personal o hipotecario. Y comentábamos la vez pasada que a veces en esa famosa carta de aprobación de nuestro crédito existen esos cobros ilegales, como por ejemplo bajo el concepto de análisis de crédito, y es decir que hay un valor arancelario ilegal, porque obviamente la institución ya te investigó, ya sabe qué es lo que te va a otorgar y viene siendo al final un cobro totalmente excesivo y que no tiene nada que ver con las prestaciones que probablemente tú vas a recibir en ese momento. Ok, pero ¿cómo yo investigo? Es decir, a la hora de que me den el crédito tendría que estar establecido eso. Es decir, bueno, a veces tenemos el problema de que no leemos bien los contratos, de que simplemente, sí, la necesidad muchas veces nos hace como, no, necesito ahorita el dinero, necesito ahorita el préstamo, entonces solamente vamos y decimos la típica frase como Dios mediante. Dios sabe cómo voy a salir con las deudas, con los pagos, pero ¿cómo establecemos ese límite? Excelente pregunta, porque lo que mencionabas, la necesidad obviamente del usuario que el crédito sea otorgado, nos lleva a aceptar condiciones que muy probablemente en ese momento no podemos ni reclamar ni exigir nuestro derecho, pero es acá donde la mayoría hoy por hoy puede verificar su carta de aceptación del crédito, es decir, la aprobación, y ahí aparecen de repente conceptos que probablemente están maquillados, que usted no va a poder definir. Exacto. Pero para eso existe una institución en nuestro país que vela por el bienestar del consumidor, y en este caso usted lo puede hacer a través de la Defensoría. Si usted tiene dudas o no tiene en estos momentos la carta, puede solicitársela a su ejecutivo que le llevó el procedimiento, y asimismo, ojo con eso, tenemos 3 años a partir del otorgamiento para podernos reintegrar ese dinero o ese cobro ilegal. Como tú decías, probablemente a veces nosotros por la misma necesidad que se nos apruebe el crédito y salir de esa deuda o ese compromiso que nos urge, pues aceptamos situaciones que muy probablemente ni el contrato dice. Entonces, al final, un ejemplo, nos dan $80,000 el crédito como tal y nos terminan dando 76. Entonces, hay cobros que obviamente, si es un crédito hipotecario, conlleva la escrituración, etcétera, pero hay cobros como un análisis como tal que hemos destacado en esta mañana, muy probablemente pueden ser ilegales. Licenciado, ¿podemos hablar de ejemplos específicos? La otra vez comentábamos con usted, cuando alguien hace un crédito hipotecario, por ejemplo, intenta pues pagar al día su cuota, pero abona capital otra cuota para poder ir saliendo más rápido de este crédito. Ahora bien, los intereses deberían cobrarse solamente en la primera cuota, en la cuota que le toca, pero ya cuando la persona abona capital no debería hacerse un segundo cobro de intereses. Y algunas entidades lo hacen. Efectivamente, sabemos perfectamente que también hay bancos que manejan el sistema de que si pagas antes y que muy creyentemente nos adelanta ese compromiso, nos cobran intereses. Y pago después, obviamente, me cobran intereses. Entonces, es muy importante que usted verifique en su contrato, porque estas instituciones le han pactado que usted, aunque sea en día feriado, aunque sea fin de semana, usted tiene que hacer la transferencia, el pago efectivamente al crédito, y para eso, como mencionaba, siempre existe la Defensoría para que te haga ese recálculo. Muchos de los consumidores me comentan a veces, fíjese que yo salí antes de mi crédito en un plazo de 6 años, lo pagué en 2 y siempre me cobraron lo mismo. Entonces es ahí donde el banco de repente viene y te amenaza y te dice, si usted lo paga antes, no se le va a volver a otorgar otro producto, es decir, una tarjeta, otro crédito, pero es mentira. Al final usted asesórese, termine de pagar o busque un recálculo a través de la Defensoría del Consumidor. Estamos a tiempo, muchas personas que nos sintonizan dicen,
ya llevo muchísimo tiempo y yo no sabía sobre esto, no sabía que podía defenderme y poner la denuncia. Sí, sí se puede decir, a pesar de que ya llevemos 10, 15 años, se puede hacer un reclamo. Es lo que mencionaba, tenemos 3 años y ojo con esto, si usted lo pagó independientemente ayer o hace un año, usted puede buscar ese recálculo para ver si efectivamente le tienen que otorgar, porque a veces se dan modalidades en donde tú de repente has cancelado o te has atrasado y de la cuenta te empiezan a quitar una fracción, pero esas son situaciones a veces ilegales porque usted tiene mancomunado su pago a planilla del trabajo o se ha atrasado con una tarjeta de crédito o muy probablemente no cumplió la cuota establecida de su crédito personal o hipotecario. Recomendaciones, licenciado, para evitar este tipo de cosas, para la gente que nos está viendo, aparte obviamente de informarnos, porque yo lo toqué la otra vez con usted, el problema es que como no conocemos las leyes, no conocemos quién nos puede defender, a veces pensamos que esos cobros están bien y uno por desconocer sigue así, entonces... O por la misma necesidad acepta. Las recomendaciones es que si usted desconoce algún término o considera que es muy excesivo de algo que no es lógico, porque a veces la misma lógica nos lleva Un instinto, un ¿verdad? instinto, pero decimos, bueno, ya voy a cerrar el trato, necesito el dinero, voy a recibirlo y posteriormente a recibirlo usted puede asesorarse con un abogado o con la Defensoría del Consumidor, ya sea por teléfono, por la web o porque llegue presencialmente para que usted pueda ser claro y conciso de qué es lo que en realidad le han descontado o no. ¿A dónde nos podemos abocar para ir a, no sé, a veces no guardamos documentos y ahora que todo es digital deberíamos de ir guardando también, haga yo una carpeta, qué sé yo, para ir guardando folder. las facturas exactamente, porque yo no sé si le pasa, pero las facturas o los recibos que te dan rápidamente se borra, o sea, se borra los numeritos. Entonces sí, pero esto ya no se ve absolutamente nada. ¿Cómo hago para tenerlo en digital? Porque ya no tengo pruebas. Pero ¿a dónde tengo que acercarme? Eso es bien importante porque la misma Defensoría, si tú no quieres ir al banco a pedir ese historial de pagos o muy probablemente, como tú dices, se me borró el recibo, la recomendación podría ser tomar una foto, digitarla, mandarlo a nuestro correo. Ok. Y otra, acercarnos al banco y pedir ese historial de estado de cuenta de cómo está nuestro crédito, qué es lo que hemos pagado, cuánto se ha ido a capital, si en realidad se está ejecutando muy bien la cuota establecida, porque sabemos que los bancos de repente te dicen que su tasa cambia constantemente. Entonces es importante que usted no se dedique solo a pagar y a pagar, sino que también lleve un control exhaustivo de lo que obviamente se ha pactado y cómo va generándose ese descuento de las cuotas que usted está ejecutando. Ok. Licenciado, otra cosa que me parece importante tal vez mencionar es el tema de hasta dónde puede subir los intereses una vez nosotros tengamos el préstamo. No sé en qué tipo de préstamos, pero enfoquémoslo en un préstamo hipotecario o un crédito hipotecario. Si empezaron con un 6% de interés, ¿hasta cuánto puede subir el banco? Porque yo he sabido de personas que en su primer año les sube increíble, entonces la gente dice, lo tengo para 20 años, voy a terminar con un interés de ¿cuánto? Del 50%. Entonces, Claro. para que la gente sepa también, tengo entendido que sí se puede subir, pero no sé si hay un nivel o un límite. Sí hay un límite y eso va a depender mucho, Lari, de la cantidad que tú hayas contratado. En primer lugar, y dos, tiene que ver muchísimo también que usted sea afluente, es decir, que usted esté constantemente pagando su cuota porque no vamos a estar intermitentes. Que de repente una cuota la pagué al día, otra no, un mes no lo pagué. Entonces es ahí donde ese interés puede cambiar. Si usted siente que totalmente es excesivo, pues puede abocarse, como menciono, a la Defensoría para que sea esta la que se encargue, le pida al banco o institución cooperativa, probablemente a la cual usted ha contratado el servicio y pues ahí podamos determinar en realidad cuál es lo que se ha aprobado por el Banco Central de Reserva. ¿Hay algún, bueno, tenemos una pregunta de los televidentes. Buenos días, una pregunta. Fíjese que yo me atrasé, entonces he llegado a un acuerdo con ellos para hacer un refinanciamiento, pero tengo una duda. ¿Qué dicen que yo tengo que dar una prima? ¿Eso es legal para hacer el refinanciamiento?
Tendríamos que estudiar bajo qué condiciones usted va a llegar a ese refinanciamiento, porque obviamente existió un atraso y ese refinanciamiento puede que sin duda alguna lleve pactado muchísimos intereses que, como dice Lari, podemos pagar quizás el 200% o el 100% de lo que hemos contratado. En ese sentido, la invitación es que usted firme totalmente ese acuerdo en estos momentos y que después lo meta a interconsulta con la Defensoría para saber si es legal o no, porque lo que le interesa en estos momentos es muy probablemente llegar a un acuerdo y que el récord crediticio, que es lo más importante de todo, lo mantenga limpio para poder seguir adquiriendo otros servicios o productos de otras instituciones. Así es, el banco pues nunca va a perder. O sea, las instituciones financieras nunca van a perder y sí, hay que asesorarnos súper bien. Yo le consultaba porque a veces, sí hay momentos, me imagino que a muchos nos ha pasado momentos bajos, difíciles, donde la temporada ha sido mala y uno dice, bueno, no tengo chance, me retrasé un par de días, qué sé yo. El acoso se puede denunciar, es decir, es de eso que los bancos te están hablando, sin necesidad de que usted obviamente, si se ha pasado como 5 cuotas ahí, si uno dice, está bien, te tienen que estar hablando, pero existe a veces un acoso o de querer hablarte para ofrecerte más servicios, para ofrecerte más productos financieros. Sí puedes mediar este acoso a través de la Defensoría y establecer si tú quieres que te sigan sirviendo productos o servicios o que si te has atrasado, porque como tú decías, hay temporadas buenas, malas, sobre todo para los emprendedores, que es difícil colocar de repente servicios o productos, se estipula una fecha para que le llamen y le digan va a cancelar o no va a cancelar, porque a veces uno está en negocios o en reuniones o va en el transporte colectivo, etcétera, y cae una llamada que no es importante y que al final sí lo es para ellos, pero muy probablemente no va a definir una situación de la obligación. Tal vez otra pregunta, licenciado, si nos puede dar un margen en los tipos de crédito, hay también un nivel de interés. Es decir, si es un préstamo, un crédito personal, hay un interés, ¿verdad? Es diferente a un préstamo hipotecario. Entonces, para tener como un promedio. Sobre eso es bien importante destacarlo, porque el interés, obviamente, del crédito hipotecario puede ser un poquito menor, porque tú, como bien decimos, estamos salvaguardando una propiedad en hipoteca como garantía del que no vas a pagar, pues se quedan con ella, a pesar de eso siempre vas a tener la deuda. Y el crédito personal de repente puede ser un poquito alto, pero sin duda alguna es cuestión de lo que, como te mencionaba, la cantidad que vayas a estipular. Sí. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Recuerde buscarlo en redes sociales para que pueda asesorarse. ¿Cómo lo buscamos? Canizales Abogado en todas las plataformas digitales. Gracias, licenciado. Es un placer, como siempre, poderlo tener.